Buenos días estimados, mi nombre es Taira Meite Feijóo Abanta y en este video presentaré una breve explicación sobre el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, su importancia para el pluralismo jurídico en Ecuador y la jurisprudencia desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, especialmente en el caso de Laca-Honja versus Argentina. En el convenio 169 de la OIT constituye el principal instrumento internacional que protege los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Su objetivo es garantizar el respeto a su identidad cultural, sus instituciones, su forma de organización y especialmente y principalmente sus derechos sobre las tierras y territorios que tradicionalmente ocupan. Uno de los principios más importantes del convenio es el derecho a la consulta previa, libre e informada. Esto significa que los estados deben consultar a los pueblos indígenas antes de aprobar proyectos o medidas administrativas y legislativas que puedan afectar sus derechos o territorios. La consulta debe realizarse de buena fe y buscando acuerdos entre las partes. En Ecuador, el convenio 169 tiene una gran importancia porque la Constitución reconoce al país como un Estado constitucional de derechos y justicias intercultural y plurinacional. Esto significa que el ordenamiento jurídico ecuatoriano reconoce la existencia de diferentes pueblos y nacionalidades con identidad propia, así como la validez de sus sistemas de justicia indígenas dentro del marco constitucional. El pluralismo jurídico consiste precisamente en la coexistencia de distintos sistemas jurídicos dentro de un mismo Estado. En Ecuador conviven la justicia ordinaria y la justicia indígena, ambas reconocidas por la Constitución, siempre con respeto a los derechos humanos. La Corte Constitucional del Ecuador ha emitido diversas sentencias que fortalecen este reconocimiento, señalando que las autoridades deben respetar la autonomía de las comunidades indígenas y además garantizar la coordinación entre la justicia ordinaria y la justicia indígena para así evitar conflictos de competencia. Por otra parte, la Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado una amplia jurisprudencia sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas, un caso muy importante en el caso de Laca-Honja versus Argentina. En este proceso, varias comunidades indígenas reclamaron la protección de sus territorios ancestrales frente a actividades que afectaban sus formas tradicionales de vida, como la tala de bosques, la construcción de cercas y la presencia de terceros en sus tierras. La Corte Interamericana determinó que el Estado argentino vulneró diversos derechos humanos de estas comunidades, entre ellos el derecho a la propiedad comunitaria, a un ambiente sano, al acceso al agua, a la alimentación adecuada y así participar en la vida cultural. Además que ordenó al Estado adoptar medidas para garantizar la protección efectiva de sus territorios y así asegurar el respeto de sus derechos colectivos. Este caso marcó un precedente muy importante porque reconoció que los derechos ambientales y culturales forman parte integral de los derechos humanos, también de los derechos de los pueblos indígenas, y que los estados tienen la obligación de protegerlos así de una manera más efectiva. Como reflexión final, puedo argumentar que tanto en el convenio de la 169, que es de la OIT, como la jurisprudencia de la Corte Interamericana, fortalecen la protección de los pueblos indígenas y promueven así el respeto por la diversidad cultural. En Ecuador, estos instrumentos internacionales complementan la Constitución y permiten consolidar un verdadero Estado plurinacional, donde el pluralismo jurídico representa un mecanismo para así garantizar la igualdad de justicia y respeto hacia los derechos colectivos. Muchas gracias por su atención.